Hola, soy Carlos, llamado el político o también el mejor alcalde de Madrid. Fui rey de España como Carlos III, duque de Parma y Plasencia como Carlos I, de Sicilia como Carlos V y rey de Nápoles como Carlos VII. Nací el 20 de enero de 1716 a las 4 de la madrugada en el Real Alcázar de Madrid. Fui el tercer hijo de Felipe V que llegó a la vida adulta, y el primero que tuvo con su segunda mujer, Isabel de Farnesio, por lo que fueron mis medio hermanos Luis I y Fernando VI quienes sucedieron a mi padre en un primer momento. Me bautizaron solemnemente en la iglesia del monasterio de San Jerónimo el Real de Madrid junto a mis hermanos mayores Felipe y Fernando. Mis padrinos fueron Mariana de Neoburgo, reina viuda de España y mi abuelo Francisco de Farnesio, duque de Parma, representados respectivamente por Ángela Fot de Aragón, condesa viuda de Altamira y camarera mayor, y Domingo Acuaviva de Aragón, duque de Atri. El 15 de enero de 1724 mi medio hermano mayor Luis heredó el trono por la abdicación de mi padre en su favor, pero falleció en agosto y mi padre volvió a ser rey. En 1729, me trasladé a Sevilla junto con mi padre. Las naciones europeas, con el Tratado de Utrecht de entre 1713 y 1715 y el Tratado de Hannover de septiembre de 1725, firmado como respuesta al Tratado de Viena de abril de 1725, establecieron sus posiciones en Europa. España había perdido muchos territorios e influencia tras la Guerra de Sucesión. Esta situación no duraría mucho ya que en los planes de mi padre estaba recuperar sus territorios en Italia. Desde Sevilla, mi padre puso en marcha un plan para asegurar mi sucesión en el Ducado de Parma, firmando el Tratado de Sevilla con Inglaterra y Francia. Y a la muerte del duque de Parma, el emperador del Sacro Imperio Romano, mi padre invadió esos territorios, al no recibir apoyo de las dos potencias, amenazó con declarar la guerra por su cuenta. En 1731, el Sacro Imperio Romano se adhirió al Tratado de Sevilla y yo con 15 años, abandono España rumbo a Italia para ocupar sus plazas. Corría el año 1773 y Europa, como de costumbre, se había convertido en un tablero de ajedrez político. A la muerte del rey de Polonia, Augusto II, mi padre pensó, ¿y si metemos a uno de los nuestros en ese trono? Pero había un pequeño detalle, la monarquía polaca no era hereditaria. La elegía el Parlamento, el famoso Sejm. Mi hermano Felipe y yo éramos los candidatos españoles, pero, seamos francos, en Varsovia no nos querían ni ver. Así que España cambió de estrategia. Desde Madrid, mi padre Felipe V firmó el famoso Tratado de El Escorial, también llamado Primer Pacto de Familia. Un acuerdo con Francia para dejar Polonia y centrarnos en algo más jugoso, Italia. Y de paso, si se podía, recuperar Gibraltar. Y ahí empezó la aventura, una guerra contra el Sacro Imperio por Nápoles y Sicilia, bajo dominio austríaco. Mi padre me envió a liderar las operaciones. Yo, con apenas 18 años, en plena campaña militar. Y lo logramos. El 10 de mayo de 1734, en Nápoles, proclamé a mi padre rey. Pero él, en un gesto que me marcó para siempre, me cedió los reinos de Nápoles y Sicilia. Así pasé de infante a rey, de estudiante a soberano, con dos coronas sobre mi joven cabeza. Empezaba así mi primer reinado, lejos de España, pero con la mirada siempre puesta en lo que vendría. Gobernar Nápoles y Sicilia sería mi mejor escuela, y el preludio de mi futuro como rey de España. De Sevilla a Nápoles, de los libros al poder. Y apenas estaba comenzando. En Nápoles me llamaban Carlo di Borbone. Y he de decir, no sonaba nada mal. Goberné allí como Carlos VII, y fue donde realmente aprendí a reinar. Nada de tronos lujosos y óperas eternas sin sentido. Lo que más me interesaba era modernizar aquel reino. Unificarlo. Hacer que la ley pesara más que la nobleza. Que el pueblo, por fin, sintiera que aquel rey también era suyo. Y no lo hice solo. En 1738, me casé con María Amalia de Sajonia, una jovencísima princesa alemana, de apenas 14 años. Lo sé, suena raro hoy, pero en aquel entonces, las alianzas matrimoniales eran pura política. Pero os confieso algo, la política se convirtió en amor. María Amalia no solo era bella e inteligente, también era mi mejor compañera. Compartimos gustos, visión de futuro, y hasta el sentido del humor,
cuando el protocolo nos lo permitía, claro. Nos casamos por poderes en Dresde el 9 de mayo, y nos vimos por primera vez en persona un mes después, en Nápoles. Fue curioso. Pero funcionó. Juntos impulsamos reformas en justicia, economía, arquitectura. Construimos teatros, limpiamos las calles, impulsamos las ciencias. Queríamos que Nápoles brillara, no solo por su sol, sino por su cultura. De infante obediente a rey reformista. De joven militar a esposo enamorado. Nápoles no fue solo mi primer reino, fue mi primer hogar. Y María Amalia, mi primer gran apoyo. ¿Queréis saber qué es lo que más me obsesionaba por entonces? Que Nápoles luciera como una verdadera corte. Que, al llegar, cualquier visitante pensara, he llegado a un reino civilizado, moderno, digno de respeto. Por eso ordené mejorar los hospitales, embellecer los edificios públicos, hasta soñé con darle un aire de Petit Versailles al viejo palacio virreinal. Todo debía hablar de orden, cultura y poder. Y ya que soñamos, soñemos a lo grande. Mandé construir el Palacio Real de Caserta, con la ayuda del arquitecto Luigi Vanvitelli. Decían que era mi respuesta italiana al Versalles francés. No lo niego, aquello fue un prodigio de arquitectura y urbanismo. Y hablando de maravillas. ¿Habéis oído hablar del Teatro de San Carlos? Lo mandé construir para acoger las óperas más fastuosas de Europa. En él vibraba el arte, la música y la emoción de mi reino. No todo era mármol y arias. También tuve que lidiar con los varones y la iglesia, que poseían más de la mitad de las tierras y actuaban como pequeños reyes. ¿Qué hice? Les recordé que la corona era la única dueña del poder político. Y aunque sus riquezas siguieron intactas, dejaron de gobernar a su antojo. Y en medio de todo eso, aún tuve tiempo para fundar algo duradero, la insigne y real Orden de San Genaro, símbolo de nobleza, lealtad y virtud. Fui su primer gran maestre, y estoy muy orgulloso de ello. En Nápoles aprendí a ser rey con hechos, no solo con palabras. Y allí me gané el respeto que todo soberano debe merecer. Me preparé sin saberlo, para el mayor reto de todos, España. Gobernar no es solo construir palacios ni organizar óperas. Gobernar también es tener el valor de tomar decisiones difíciles, y, a veces, pagar el precio. En 1740, aconsejado por el duque de Salas, decidí algo insólito, permitir el regreso de los judíos a mi reino. Aquellos que habían sido expulsados por mi antecesor, Carlos I. Mi intención era clara, revitalizar la economía, abrir nuevas rutas, traer conocimiento. Pero no todos compartieron mi visión. El pueblo se alarmó. La iglesia se indignó. Y aunque mi voluntad era firme, tuve que dar marcha atrás. Salas fue destituido. El decreto fue revocado. Y como si no bastara. Poco después, el arzobispo Spinelli quiso traer de vuelta la Inquisición. La Inquisición. En pleno siglo XVIII. Pero esta vez fue el pueblo quien se opuso con fuerza, y no quedó más remedio que abandonar la idea. Aquel tiempo me enseñó mucho. Y también me trajo aliados valiosos. Entre ellos, un nombre que recordaréis, Bernardo Tanucci. Un jurista sabio, ilustrado, con visión y temple. Le confié la justicia, luego los asuntos exteriores. Y cuando debí dejar Nápoles, él fue quien quedó como mi sombra fiel, velando por lo que habíamos construido. Aprendí que gobernar es elegir entre lo correcto y lo posible. Y que la razón necesita tiempo para hacerse comprender. Con Tanucci a mi lado, me sentí preparado para lo que estaba por venir, porque muy pronto, España me llamaría de nuevo. ¿Sabéis que tienen en común un volcán y una corona? Que ambos pueden cambiar tu vida sin previo aviso. Durante mi reinado en Nápoles, ordené las primeras excavaciones sistemáticas en las tierras sepultadas por el Vesubio desde el año 79, Pompeya, Herculano, o Plontis. Aquello no era solo curiosidad histórica, era orgullo por nuestras raíces. Y como el progreso no debe temerle al pasado, en 1752 mandé construir una carretera hacia el sur, la actual Statale 18. Durante las obras, aparecieron unos restos cubiertos por la maleza, paestum. 3 templos griegos casi intactos.
¡Qué maravilla! Encargué su estudio a hombres de confianza, Felice Gasola, un sabio aristócrata que me acompañaba desde Parma, y Francesco Sabatini, cuyo genio arquitectónico me seguiría hasta España. Y entonces llegó la noticia. Mi medio hermano Fernando VI había muerto sin hijos. La corona de España recae sobre mí. Con el corazón dividido, dejé Nápoles en 1759. Aquel pueblo me había acogido como a un hijo, y yo los goberné como a una familia. Cedí el trono a mi hijo Fernando, y partí rumbo a una patria que me necesitaba. Los templos, las calzadas, los pueblos redescubiertos, todo aquello quedaba atrás. Pero no olvidado. Porque donde va un rey, van también su memoria y sus obras. Nací en Madrid, pero no fue hasta mis 43 años que regresé como rey de España. Era diciembre de 1759 y la capital me recibió con aires de expectativa y necesidad de reforma. Mis hermanos Luis I y Fernando VI habían muerto sin dejar herederos. El destino y la sangre de los Borbones me llamaban de vuelta desde Nápoles. Yo era el tercer hijo varón de Felipe V e Isabel de Farnesio. Con años de experiencia gobernando en Italia, traía conmigo algo más que equipaje, traía ideas. Ilustración, ciencia, orden, y algo que en España causó revuelo, el derecho divino de los reyes. Sí. Por primera vez en nuestra historia reciente, un rey español reclamaba abiertamente que mi autoridad venía de Dios. Algunos se escandalizaron, otros respiraron aliviados. Yo, por mi parte, sabía que gobernar no era solo reinar. Era servir. ¿Sabéis que de niño, un fraile llamado Fray Sebastián de Jesús me predijo que sería rey? Nunca olvidé sus palabras. Años más tarde, mandé abrir su causa de beatificación. Un rey también debe honrar a quienes ven la luz antes que el resto. España me esperaba. Y yo venía dispuesto a darle algo más que estabilidad. Venía a darle un futuro. No llevaba ni 2 años en el trono de España, y ya estábamos en guerra. La Guerra de los 7 años, 1756 a 1763. En realidad, era otra pelea más entre imperios por el control del mundo. Los ingleses habían ocupado Honduras y aplastado a los franceses en Quebec. El expansionismo británico en América nos obligó a mover ficha. Así que en 1761 firmamos el tercer pacto de familia con Francia, como buenos borbones que éramos. ¡Ay, La Habana! Una escuadra inglesa de 53 barcos y 14.000 hombres nos la arrebató. Nuestras milicias estaban mal entrenadas, el enemigo era superior y el gobernador, Juan de Prado, no estuvo a la altura. En Asia, Manila también cayó. Pero allí los españoles resistieron con más coraje. Gracias al valor de Simón de Anda, organizando guerrillas desde la sierra, los ingleses no lograron hacerse con Filipinas. La guerra terminó en 1763 con la Paz de París. Perdimos la Florida y zonas del Golfo de México, pero recuperamos La Habana y Manila. Francia nos entregó Luisiana, una tierra enorme y estratégica, y al menos, Portugal no se quedó con nada más que el Sacramento. ¿Sabéis qué aprendí de esta guerra? Que España necesitaba más que alianzas de sangre. Necesitábamos modernizar el ejército, los virreinatos, y el Estado entero. Y eso estaba a punto de comenzar. Ah, los ingleses. Siempre ellos. Aún saboreaban lo que ganaron tras la Guerra de los 7 años, pero el mundo giraba y la historia no se detiene. En 1776, las 13 colonias inglesas decidieron plantarse ante el rey Jorge III. Y claro, Francia y nosotros vimos una gran oportunidad de ajustar cuentas. Durante años, les ayudamos en secreto. Dinero, armas, pólvora. Todo lo que necesitaban para debilitar al enemigo común. Pero en 1779, rompimos el silencio. España entró oficialmente en guerra contra Gran Bretaña. Intentamos recuperar Gibraltar, ese diente de león que los ingleses nos arrancaron tiempo atrás, pero no hubo forma. Su defensa fue férrea. No logramos desalojarlos. Por suerte, en América nos fue mucho mejor. Mi hombre en Luisiana, Bernardo de Gálvez, fue brillante.
Recuperamos la Florida y parte de la costa de Honduras, mientras en Europa recuperamos Menorca, otro viejo enclave nuestro. El Tratado de París de 1783 puso fin al conflicto. Inglaterra reconoció la independencia de los Estados Unidos. España salió reforzada, aunque Gibraltar siguió en manos inglesas, testarudos como son. Ayudamos a nacer una nueva nación, sin saber que un día nuestros virreinatos seguirían ese mismo camino. Pero eso, aún estaba por venir. Corría el año 1785, y en América, la Luisiana seguía siendo una pieza estratégica. La guerra contra Inglaterra había terminado, pero los anglosajones miraban hacia el oeste con ansias de expansión. Y yo, como rey, no podía permitir que esa tierra española acabara en otras manos. Fue entonces cuando mi ministro, el conde de Aranda, me trajo una idea brillante: poblar la Luisiana con los últimos acadianos que aún vagaban por Francia, tras haber sido expulsados por los británicos de sus tierras en Canadá. Negociamos con el ministro francés Vergennes. Nosotros pagaríamos el transporte. Francia se encargaría de sus pensiones. Una solución para ellos, una garantía para nosotros. Así, en 1785, 7 barcos partieron de Nantes rumbo a Nueva Orleans, llevando consigo a 1596 acadianos. Algunos viajaban en el Bon Papa, otros en el Saint-Remy, la Bergère, la Caroline, incluso en un barco llamado Ciudad de Arcángel. Cada uno, cargado no solo de equipaje, sino de esperanza. Allí, en el corazón de la Luisiana, encontraron una nueva patria. Una tierra que necesitaba brazos, idioma y fe. Gracias a ellos, la presencia española se fortaleció, y la Luisiana siguió siendo nuestra, al menos por un tiempo. No todas mis decisiones fueron grandiosas o gloriosas, pero pocas tan humanas como esta. En mis años como rey, el mundo cambió de forma vertiginosa. Ya no eran solo Francia, Austria o Inglaterra quienes marcaban el compás de Europa. Aparecieron 2 nuevos gigantes, con coronas firmes y visión moderna, Federico II de Prusia y Catalina II de Rusia. Federico, con su ejército disciplinado y mente brillante, convirtió a Prusia en una potencia temida y respetada. Catalina, desde San Petersburgo, llevó a Rusia hasta los confines del Pacífico. Hasta Alaska miraban ya. No negaré que sentí admiración. Eran déspotas, sí, pero ilustrados. Como yo, creían en el orden, la educación, y la razón por encima del caos. Pero también, temí. Porque su expansión podría interferir en nuestros intereses. En Madrid, hubo preocupación: ¿y si Rusia se aliaba con Inglaterra? ¿Y si juntos controlaban el Mediterráneo? Pero el tiempo y la política aclararon las aguas. Catalina se negó a aceptar la idea inglesa de controlar todos los mares en tiempo de guerra. Y eso nos alivió. La Europa que conocía al subir al trono ya no existía. Había nuevos jugadores, nuevos equilibrios. Y como buen monarca, debía observar, aprender, y actuar. Siempre tuve claro que para proteger los intereses de España, había que mirar más allá de nuestras fronteras. Y el Mediterráneo era un tablero clave. Cuando aún era rey de Nápoles, firmé un tratado de comercio con el Imperio Otomano. A muchos les sorprendió, pero yo lo veía claro: los otomanos eran un contrapeso natural a los británicos, los austríacos y los rusos. Ahora bien, no todo podía resolverse con papel y tinta. Orán seguía siendo una puerta abierta a la piratería berberisca, una amenaza constante para nuestros barcos y costas. ¿Qué hacer? Proteger nuestras rutas y buscar concesiones económicas. En 1775 envié a Alejandro O'Reilly con una gran expedición contra Argel. Era un hombre valiente, eficaz, pero el destino no nos sonrió. La operación fue un desastre. Las bajas fueron terribles. Aprendí que en África el terreno y el clima pueden ser tan temibles como el enemigo. Pero no me rendí. Lo intentamos 2 veces más. Y aunque no logramos una victoria militar total, en 1786 firmamos finalmente el Tratado Hispano-Argelino. ¿El resultado? Una paz frágil, sí, pero necesaria, y menos piratería en nuestros mares. Gobernar no es solo conquistar, sino también negociar. En el equilibrio está la clave.
Y el mar, como el poder, exige respeto y paciencia. Siempre pensé que un reino que se estancaba era un reino que se marchitaba. España tenía que mirar más allá del horizonte, y el Pacífico, ese inmenso y casi desconocido océano, era la nueva frontera. Desde Lima y Ciudad de México se prepararon expediciones extraordinarias con mi bendición y apoyo. Nuestros capitanes surcaron hasta las nieves de Alaska y las brumas de Oregón. Allí ondeó la bandera de España, desafiando al hielo, al viento y a las pretensiones de otras potencias. Qué orgulloso me sentí de esos hombres valientes, de espíritu tenaz. Pero el mar no solo nos llamaba al norte. Desde el Virreinato del Perú, Felipe González de Aedo descubrió para nosotros la isla de Pascua en 1770. Pronto, otra expedición, la de Domingo de Bonechea, llegó aún más lejos, las Islas de la Sociedad, en pleno corazón de la Polinesia. Los jefes de Tahití aceptaron nuestra soberanía, y se declararon súbditos míos. Era algo casi impensable, un rincón del mundo abrazando el cetro español sin derramamiento de sangre. Pero no todos compartían mi entusiasmo. En Madrid, el eco de estas hazañas llegaba lejano y sin fuerza. Las disputas internas, los problemas religiosos y el miedo al exceso de gasto, acabaron por cerrar aquella puerta prometedora. En 1775, nos retiramos del Pacífico Sur, dejando atrás lo que pudo haber sido el nuevo imperio del mar. Soñar es fácil. Gobernar, no tanto. Pero yo lo intenté, y al menos por un momento, hicimos ondear el pendón de Castilla donde antes solo brillaban las estrellas del mar. Gobernar no es solo mantener el orden, sino también sembrar futuro. Y si algo entendí en mis años de experiencia, es que España necesitaba cambiar. No romper, no derribar sus pilares, sino iluminar sus esquinas más oscuras con la razón. No estuve solo. A mi lado trabajaron hombres sabios y decididos. Con ellos impulsamos lo que llamaron despotismo ilustrado. En palabras sencillas, todo para el pueblo, pero sin el pueblo. ¿Justo? Tal vez no. ¿Eficaz? En parte. Pero en aquel tiempo, era el único modo de avanzar sin caer en el caos. Quisimos modernizar la vida cotidiana. Empezamos por las ciudades, limpias, ordenadas, con alumbrado, mercados públicos y alcantarillado. La peste de las calles no distingue entre nobles y mendigos, y yo tampoco. El progreso debía alcanzar a todos. La educación, la industria, el comercio. Tantas áreas necesitaban un soplo de aire fresco. Fomentamos la agricultura, fundamos escuelas, abrimos caminos. Quisimos que España respirase con pulmones nuevos. Claro que hubo resistencia. No todo el mundo quería ver cambiar las cosas. Incluso intentos como el del Marqués de Esquilache, solo por quitar capas y sombreros, encendieron al pueblo. Me dolió destituirlo, pero entendí la lección, las ideas deben madurar como el vino, a su tiempo.